Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. En esta segunda clase vamos a abordar un poco cómo son los modos, las técnicas, las estrategias de la comunicación en nuestro EVA. En principio siempre tenemos un primer acercamiento que tenemos cuando pasamos de la presencialidad a la virtualidad, sobre todo en estas circunstancias en que fueron absolutamente irrumpió la virtualidad en nuestras vidas. Decía, los primeros pasos que hacemos es intentar trasladar todo lo que estamos haciendo en la presencialidad a la virtualidad, sin una adaptación, sin una mayor adaptación. Entonces lo que intentamos hacer es como si fuese copiar y pegar, pasamos de la presencialidad, de recursos, contenidos, actividades, a la virtualidad. Pero no se trata de replicar la experiencia personal de la presencialidad en la virtualidad. Tampoco se trata de pensar provisionalmente el entorno virtual de aprendizaje. No podemos pensarlo hasta una fecha determinada y después vemos cómo seguimos. Porque en realidad tenemos que pensar ese entorno virtual como un todo, en principio, que se va a dar exclusivamente en la virtualidad de forma remota y a distancia, pero que también posteriormente se va a ir integrando a ese entorno la presencialidad. De manera que tenemos que pensarlo en una primera instancia absolutamente remota, virtual, pero ya en una segunda instancia, en el mediano plazo, en forma híbrida o mezclada, como se llama. Entonces, tampoco podemos pensar que ese pasaje de la presencialidad a la virtualidad va a ser a través de maratónicas jornadas de videoconferencias, en la cual seguimos haciendo clases expositivas y después por WhatsApp o por mail le mandamos un archivo en PDF para que nos devuelva un resumen o una prueba. Creo que estamos en un momento en el cual podemos consolidar estos procesos de innovación, estas formas de enseñanza remota, a distancia, y estamos en digamos, nos obliga a la circunstancia y creo que podemos aprovecharlo para naturalizar la cultura digital. Entonces, una estrategia exitosa en cuanto exitosa de contenidos, de aprendizajes a la distancia y de forma remota fue pensar, o es pensar, todos esos contenidos, cómo dialogan entre ellos en una infinita línea transmedia. Esa narrativa transmedia nos va a proponer diálogos sincrónicos y diálogos asincrónicos. Esa línea de narrativa transmedia, esa línea infinita, continua de narrativa transmedia, muchas veces van a tener al alumno, a la alumna en un rol pasivo respecto a los contenidos, respecto a la comunicación, pero en otros momentos va a tener un diálogo sincrónico y activo, absolutamente activo. Va a tomar el rol de prosumidor, es decir, va a tomar el rol de un alumno, una alumna que no solamente consume los contenidos que nosotros le estamos proponiendo, sino que además produce contenido. Por eso prosumidor es el término adecuado. Ese prosumidor, basado en algunas teorías de algunos comunicadores, ese prosumidor lo que va a hacer es producir el contenido que va a consumir, crear el contenido, pero también lo va a transitar por distintas plataformas, con distintas narrativas, con distintas miradas, va a ser colaborativo. Entonces, la asincronía y la asincronía y sincronía, lo asincrónico y lo sincrónico no solamente va a aparecer en el diálogo y en la comunicación, sino también lo tenemos que pensar como un todo. Cuando hablamos la clase anterior de que van a dialogar los contenidos, las actividades con los recursos, docentes, alumnos, en todo ese ecosistema que estamos pensando, bueno, quizás esa línea transmedia es lo que va a ser la conexión de todos esos recursos y cómo van a dialogar. Como decía, en algún momento de forma asíncrona y en otro momento de forma sincrónica. Bien, entonces, antes de continuar y ya de ver alguna sugerencia para ese diálogo, tanto sincrónico como asincrónico, en nuestro campus virtual, tenemos que saber cuáles son las características básicas de una comunicación en Internet. La primera característica que va a tener la comunicación por Internet es que es una comunicación no presencial.
Es una de las principales características que tiene Internet. No tenemos a nuestro interlocutor por delante. Por lo tanto, tenemos una carencia de esa mirada, de esa visión del físico. Digamos, los gestos, las sonrisas, los silencios no lo podemos ver, básicamente en la comunicación por Internet, excepto cuando hay algún tipo de intermediación sincrónica con una videoconferencia. Pero normalmente esa característica no está. Entonces la comunicación no presencial va a ser una de las características fundamentales de Internet. La otra gran característica que tiene es que todo queda escrito. Todo lo que yo haga, las palabras no se las lleva el viento. Todo lo que yo escriba queda en la red. De alguna manera u otra queda en los servidores. Aunque yo después borre mi posteo en Facebook, en Twitter o mi WhatsApp, o digamos, aunque yo quiera eliminar ese mensaje quedó escrito. Por ende, cuando nosotros, en tanto docentes, cuando estamos escribiendo, tenemos que cuidar esa forma, porque sabemos que van a quedar, y es posible incluso que en algún momento se nos pase factura por esa escritura. Por lo tanto, esto es fundamental, todo queda escrito, por ende, ya vamos a ver un poquito más adelante algunas sugerencias a la hora de escribir en Internet. También otra de las características que tiene la comunicación por Internet es que a partir de la llegada de la web y sobre todo de la explosión de las plataformas de todo tipo, tenemos que adaptar la comunicación, el mensaje, al tipo de receptor y al tipo de plataforma en la cual va a circular ese mensaje. Entonces, cuando hablamos de chat, foro, mensajes, mail, son distintas formas de comunicación a la cual vamos a adaptar de acuerdo donde hagamos, en qué plataforma hagamos esa comunicación o realicemos esa mediación. Entonces, esta va a ser otra característica, adaptar el lenguaje a las plataformas, al medio y al modo y al receptor del mensaje con quien vamos, a quienes vamos a estar, con quien nos vamos a estar comunicando, ¿no? Por último, dos cuestiones importantísimas también. Una tiene que ver con la estructura de la información. El mensaje debe ser breve. Tenemos que ser concisos, concretos. Hay estadísticas e incluso investigaciones. Hay mucha bibliografía, pueden encontrar muchos datos empíricos también que revelan que un usuario, no estoy hablando de ningún tipo de rol, de función, de perfil, no estoy hablando ni de docentes, ni de alumnos, ni nada. Un usuario normalmente en Internet, hay lecturas en las cuales están entre 1 y 3 minutos. Quizás en algunos casos, y cuando hacen diferenciaciones etarias, están un poco más, llegan a 5, a 7 minutos. La mediación que nos permite estas plataformas no implica que leamos menos, sino que leemos distinto, porque se leen a través de hipervínculos, en distintos medios, distintos formatos, distintas estructuras, distintos símbolos. Pero tenemos que tener en cuenta, si estamos emitiendo un mensaje escrito, de ser breve, de ser concreto, porque el usuario tipo no pasa mucho tiempo en la lectura de los mensajes. Por lo tanto, si nosotros escribimos largos mensajes, sabemos que no van a ser leídos, no van a ser interpretados como queremos, o que se va a desviar nuestro pensamiento, necesariamente se va a desviar a otros hipertextos. Y eso entonces, y esta es otra de las características de Internet, por ahora la última que vamos a mencionar, hace que podamos enriquecer nuestros textos con referencias externas. Y esas referencias externas precisamente van a ser hipervínculos, que en muchos casos van a ser hipertextos, con lo cual un texto breve lo podemos ir ampliando, no en un mismo mensaje, sino a partir de referencias externas. Yo puedo escribir un breve texto, pero con varias referencias que van a terminar de darle completitud a ese mensaje. Estas características son las que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de comenzar a preparar nuestros diálogos de todos esos contenidos y con los alumnos, con las alumnas. Yendo ya entonces a la comunicación o los modos de comunicación que tenemos y particularmente cómo lo vamos a adaptar a nuestro EVA, tenemos que pensar en lo siguiente. Cuando tenemos una formación de este tipo online, tenemos que pensar cuándo es conveniente un mensaje sincrónico y cuándo es conveniente un tipo de comunicación asincrónica. Y para eso tenemos que
ponernos en la piel de nuestros alumnos, de nuestras alumnas. Y también tenemos que pensar ese contenido. Ese contenido, ¿cuál sería el resultado si yo lo trato en los modos de comunicación de forma sincrónica o de forma asincrónica? ¿Los resultados que voy a tener van a ser los mismos? ¿Los resultados que voy a proponerle a estos participantes van a ser los que yo espero? ¿Qué pasa si yo ese contenido, en lugar de poder presentarlo en una videoconferencia, lo presento en una presentación multimedial, en forma asincrónica? ¿Cuáles van a ser los resultados? Por otro lado, están todos los alumnos, todas las alumnas de poder participar de ese tipo de comunicación sincrónica o asincrónica. Por lo tanto, no siempre la comunicación sincrónica va a ser efectiva o asincrónica va a ser efectiva, sino que va a poder ser efectiva o va a poder colaborar en la producción de conocimiento en tanto y en cuanto tengamos una mirada crítica sobre ese tipo de comunicación y la tengamos en función del objetivo que estamos proponiendo. Para eso hay algunas cuestiones que nos va a llevar a que la programación de los trabajos tenga que promover la colaboración entre estudiantes y que sea un trabajo con una mirada crítica. Si son trabajos críticos colaborativos, seguramente no solamente individualmente, sino en forma conjunta, las estudiantes van a ir construyendo su propio conocimiento, creando sus propios contenidos, además de consumiéndolos. Siempre a partir de un trabajo colaborativo, colectivo, reticular y crítico. ¿Cuáles son las formas que tenemos de comunicarnos? Bueno, tenemos distintas herramientas para los dos tipos de comunicación. Una forma de comunicación sincrónica y una forma de comunicación asincrónica. La forma de comunicación sincrónica es cuando dos o más usuarios se reúnen en un mismo tiempo, se llama tiempo real, en un mismo tiempo, en un mismo momento, independientemente de la ubicación geográfica en que se encuentren. Las clásicas videoconferencias es un ejemplo. También puede ser un chat en el cual no tenemos la posibilidad del video, pero sí tenemos la posibilidad de interactuar en tiempo real, vuelvo a repetir, mismo momento, en una misma plataforma, en una misma dirección IP técnicamente, o URL técnicamente, y independientemente del lugar geográfico donde estamos. Tenemos videoconferencias, tenemos chat y también tenemos audio. Una llamada telefónica, una comunicación solamente con audio, también es sincrónica. Y por otro lado tenemos la comunicación asincrónica, en el cual la comunicación se va a suceder en distintos tiempos y en distintos lugares. Por ejemplo, yo envío un mail a cada uno de ustedes y ustedes pueden estar recibiendo en este momento, mejor dicho, todos los van a recibir en el mismo momento, pero cada uno de ustedes lo va a leer en distintos momentos. Entonces yo puedo pensar una estrategia para eso. No hace falta que estemos en el mismo lugar en el mismo momento. Cuando yo activo una clase virtual, no hace falta que ustedes estén esperando a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana o a las 10 a que yo active la clase. Porque precisamente la activación, el subir todos esos contenidos, está pensado de un modo asincrónico. Por lo tanto, yo puedo subirla en algún momento y cada uno de ustedes la va a ir consumiendo, va a ir accediendo al material en los momentos que puedan, cuando tengan ganas, cuando estén con ganas especialmente de ponerse a trabajar con el curso. Eso es una comunicación asincrónica. Los foros son comunicaciones asincrónicas. ¿Por qué? Porque en realidad no hace falta que estemos en el mismo momento, todos conectados para algún tipo de consulta, de duda, de debate, de pregunta. Entonces el mail, el foro, los mensajes de textos, son herramientas que hacen a la asincronía, mientras que las videoconferencias, los chats, son herramientas que hacen a los mensajes sincrónicos. Entonces tenemos lo sincrónico en tiempo real y lo asincrónico en tiempo no real. Ahora bien, entonces en función de esto vuelvo al principio, los mismos contenidos que yo planteo de forma asíncrona o de forma síncrona, ¿obtengo los mismos resultados? Es necesario
que yo realmente haga todo en forma sincrónica? ¿Es necesario que los estudiantes estén en el mismo momento, a la misma hora que estaban en la escuela, todos reunidos a través de una plataforma? ¿Es justo? ¿Conduce a la igualdad? Si tenemos otros métodos, otras herramientas. Entonces, y volviendo a lo que decía antes, las maratónicas jornadas de videoconferencia en relación o en definitiva terminan siendo un obstáculo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Abusar de ella termina siendo un obstáculo. Ahora bien, esa misma comunicación puede darse y va a estar en función también de los destinatarios. Entonces, si yo tengo tres tipos de comunicación básicamente: unidireccional, bidireccional y multidireccional. ¿Esto qué significa? Unidireccional, yo envío una noticia y no espero que nadie me responda, porque en realidad no necesito que la otra persona me responda. Yo le estoy dando una novedad para que se informe de tal situación. Hola, ¿cómo están? Les dejo colgada la clase número 2 para que puedan acceder cuando quieran. Cualquier duda, cualquier consulta, lo vamos a hacer en el foro de consultas. Si alguien todavía no se presentó, queremos conocernos, vamos al foro de presentación. Eso es un mensaje unidireccional, porque en realidad yo lo estoy informando, le estoy recordando, le estoy diciendo, miren, ya tenemos la clase disponible. Puede suceder también que haya un mensaje bidireccional en el cual yo me estoy comunicando con una persona en particular. Julián, ¿qué te pasa que hace mucho que no entras? Julián, no tengo noticias tuyas, ¿va todo bien? ¿Necesitas ayuda? Julián, ¿tuviste algún tipo de inconveniente? Julián, el trabajo que hiciste está espectacular. Julián, mira, te faltó resolver el punto 4, a lo mejor si no tuviste conectividad avísame que lo vemos de otra manera. Y estoy esperando que Julián me conteste. Y después tenemos los mensajes multidireccionales. Cuando hablamos hacia todo, cuando esperamos que un debate sea abierto, cuando esperamos que de un foro, de una consulta, participen todos o por lo menos la gran mayoría. Lo mismo tenemos los mensajes sincrónicos, es decir, por videoconferencia, por chat o por teléfono, de la misma manera. Tenemos mensajes bidireccionales y multidireccionales. Pero básicamente esto se da en la asincronía. Así que tenemos que comenzar a atender a estas cuestiones, si nos conviene, si es conveniente, si hace al contenido, al diálogo, la asincronía o la sincronía. Básicamente la comunicación mayoritariamente es asincrónica y después la sincronía lo que nos va a permitir es terminar o seguir acompañando, seguir componiendo, seguir colaborando en la construcción de ese conocimiento. Entonces, vamos a ver algunas técnicas que nos va a permitir todos estos mensajes que estuvimos viendo, todas estas características que estuvimos viendo, realmente cómo tenemos que plasmarla en un EVA. Entonces, frente al lenguaje oral habitual en nuestras comunicaciones, el lenguaje verbal escrito tiene sus propias características y presenta sus ventajas y sus desventajas. Vamos a considerar entonces algunas de ellas, algunas técnicas para comenzar esa comunicación escrita. En primer lugar, tenemos que tener un dominio básico de las técnicas de escritura. Obviamente no es conveniente escribir con errores ortográficos, incluso si tenemos dudas podemos escribir en algún procesador de textos, corregir todos los errores, ya que el procesador nos va indicando cuando nos equivocamos en algún error, y después ese mensaje copiarlo y pegarlo en el foro o en el mail, o la plataforma que estemos utilizando para comunicarnos con nuestros alumnos, con nuestras alumnas. Pero también hace a las reglas gramaticales, es decir, vamos a revisar el mensaje antes de leerlo. Podemos utilizar distintos recursos estilísticos, un vocabulario enriquecido, variado, pero el registro tiene que ser correctamente escrito y redactado. Es una norma básica, primaria. También cada uno de nosotros tenemos distintas habilidades, en más o en menor medida tenemos distintas habilidades para la escritura. Por lo tanto, para mejorar la calidad de la comunicación, vamos a ver algunas cosas que podemos atender. Yo acá lo puse como es necesario ser consciente de, y pensemos 4 o 5 características a la hora de escribir.
tenemos que hacer foco en el objetivo del mensaje. Tenemos que ser claros, concretos, concisos. El objetivo de este mensaje es este, por lo cual vamos a escribir en función de ese objetivo. También tenemos que pensar a quién se lo estamos enviando. Nuestros destinatarios, nuestros alumnos, nuestras alumnas, qué características tienen. ¿Qué parte ya abordamos de un contenido, por lo cual ya saben eso, ya están enterados y puedo abordar entonces el siguiente? Los destinatarios va a ser fundamental, tanto como el objetivo del mensaje. Después también el tipo de la situación de la comunicación. ¿Es sincrónica o es asincrónica? ¿Estoy enviando un mensaje de texto en un foro o estoy enviando en un WhatsApp o en un mail? Esa situación también va a ser determinante. Por otro lado, el grado de formalidad, y esto no es menor. Cualquiera de estos registros, sobre todo en el ámbito educativo, requiere de la formalidad. Después podemos comunicarnos con nuestros alumnos informalmente por WhatsApp o por donde sea. Y seguramente nos podemos juntar en un bar a tomar algo, o a comer un asado, o lo que sea, y seguramente vamos a mantener nuestra informalidad. Ahora, en el ámbito académico, en la escuela, en estas plataformas virtuales, tenemos que mantener la formalidad. Ese grado de formalidad va a estar dado, va a estar redondeado, cerrado, en función del objetivo, de los destinatarios y de la situación que veníamos viendo. Pero no tenemos que perder de vista ese grado de formalidad para no confundir incluso a nuestros alumnos. Nosotros mismos podemos ser docentes y compañeros, amigos o estar en situaciones de divertimento con los mismos alumnos, pero después hay momentos para una cosa y momentos para otra. En este caso, la formalidad se impone. Y por último, y ya para ir cerrando, como decía al principio, la carencia de estímulo físico que representa el lenguaje cuando estamos en forma presencial, ese lenguaje verbal, cuando estamos presencialmente a través de gestos, de cambios en nuestro humor, en nuestra cara, de vínculos, de voz, de movimiento del cuerpo, eso lo tenemos ausente. Por lo tanto, tenemos que hacer o elaborar un texto un poco más tranquilamente, concretando ideas, tiene que ser un mensaje breve y tenemos que, como decía, explicar claramente qué queremos expresar, pero también tenemos que otorgar un tiempo para reflexionar. No necesariamente tengo que escribir un mensaje y enviarlo ya, sino que una vez que lo cerremos pensemos si realmente ese mensaje cumple con los requisitos que estuvimos pensando y después de una breve reflexión de ese tiempo que pensemos, si está bien, lo enviamos. Por otro lado, y como decía al principio, tenemos que ser breve y en esto, si queremos algo mucho más extenso, entonces tenemos dos alternativas. O adjuntar un documento, por ejemplo, un texto largo, un libro, un escrito largo, adjuntarlo a ese documento, a ese texto en el cual estamos siendo breve, que está enriquecido, que está pensado, adjuntamos un documento, o bien enviamos y adjuntamos en ese mismo documento links a otras fuentes de referencias. De esta manera lo estamos enriqueciendo el texto. Esa comunicación asincrónica que fue breve, concisa, concreta, con el objetivo bien claro, con las consignas bien claras, pensando de que el alumno o la alumna no va a tener nuestra ayuda en ese momento que va a tener que resolver una actividad o que va a tener que resolver lo que nosotros estamos pidiendo en el mensaje, pero sí va a tener fuentes externas a la cual poder consultar. En función entonces de todo esto que estuvimos hablando, que estuvimos viendo en cuanto a la comunicación, y ya para cerrar, vamos a empezar a trabajar en nuestra hoja de ruta, ya voy a explicar de qué se trata, cuáles van a ser los principales textos para abrir foros, para cerrar foros, para comunicarnos por email, qué foro nos es conveniente tener siempre abierto, cuáles son las formas de presentaciones, digamos, algunas técnicas ya más concretas. En esta introducción, más que nada, la idea es que puedan conocer globalmente, generalmente, la forma de comunicarnos, los tipos de comunicación, y ahora ya vamos a ver más profundamente en la hoja de ruta, concretamente en nuestro EVA, cuáles son los espacios que vamos a empezar a completar y que crearon en la clase anterior. Así que, bueno, ahora continuamos entonces con nuestra hoja de ruta. Bueno, hasta acá entonces vimos distintos formatos para la comunicación virtual, algunas cuestiones para tener en cuenta,
algunas sugerencias. Eh, Creo que todo esto nos va a venir bien para poder entonces no solamente comenzar con las interacciones tanto sincrónicas como asincrónicas, sino también a la hora de escribir una clase, no hacerlas extensas, sino ya sabemos que podemos agregar otros archivos, otros links. Para eso tenemos la sección recursos. Las introducciones a la clase no tienen que ser muy largas y se pueden hacer tanto textual como videos. Así que la idea entonces era que ya en esta clase comiencen a todo ese material que ustedes fueron acumulando en el escritorio, como les enseñé en la clase anterior, ahora entonces lo van a volcar en el EVA. Para eso, las 4 secciones vertebrar de nuestro EVA, de cualquier EVA, que son los contenidos, los recursos, las interacciones tanto sincrónicas como asincrónicas, y las actividades, son lo que ahora vamos a empezar a volcar en el EVA. Eso que ustedes escribieron, lo que van a hacer ahora es, en función de estas nuevas de este formato, de estas sugerencias, de este formato para la virtualidad respecto de la comunicación, constatarlo, modificarlo si hiciera falta, para ya poder subirlo al EVA. Entonces, en esta clase lo que van a ver es cómo subir un texto, cómo insertar imágenes y cómo insertar videos en las clases. De esta manera, la semana que viene vamos a ver entonces cómo se insertan los recursos que van a consumir los alumnos, los estudiantes, las actividades que van a tener que hacer los estudiantes y ahí van a producir. De esta manera entonces vamos a tener ese usuario, ese alumno prosumidor, ese alumno que consume y que produce. Y después, por último, entonces ya vamos a crear los foros y las formas de comunicación tanto asincrónica como sincrónica. Para resumir, en esta clase, todo ese texto que ya fueron acumulando de cada una de las clases, pueden crear ya todas las clases, los ejes que quieran, van a insertar el texto con el formato, van a insertar las imágenes que acompañan ese texto y van a insertar los videos que acompañan a esa imagen y ese texto. La clase que viene vamos con los recursos y con los materiales, con los archivos de distintos formatos, cómo se insertan en el aula, y vamos a preparar alguna actividad, y la última, entonces cerramos las actividades y cerramos los foros. De esa manera, los 4 espacios van a estar articulados, van a dialogar entre ellos y van a hacer que esta forma de acompañar a la distancia el aprendizaje, y que también va a ser de forma remota, nos va a permitir a través de este aula virtual de aprendizaje lograr los objetivos propuestos en la planificación. Así que ahora lo que les dejo, ya comenzar a trabajar en el EVA. Ya tienen todos sus aulas, algunos están trabajando en sus aulas de las cátedras y me parece bárbaro y voy a tratar de ayudarles. La idea es que de acá a que termine el curso, un mes y medio que nos queda, puedan terminar ya de armar y de configurar por lo menos una unidad completa de sus cátedras. A partir de ahí van a poder armarla completamente. Les recuerdo, y ya sí para finalizar, les recuerdo que todos estos recursos, este EVA que estamos armando, el año que viene lo pueden seguir utilizando sin volver a construirlo. Todo el material que ustedes subieron ahora, ese mismo material lo van a poder utilizar el año que viene. Solamente van a tener que tildar o destildar las clases que estén activas. De manera que este año arman todo y ya el año que viene directamente tildan una clase y la clase le aparece al alumno, digamos en vista de usuario ya la tiene disponible, o si no la tildan, hasta que ustedes no tilden, no activen esa clase, no se va a ver. Pero el trabajo lo van a hacer, el trabajo grueso lo van a hacer ahora. Así que quedo a disposición, cualquier duda me llaman, me consultan, saben los canales de comunicaciones, estoy disponible para lo que necesiten. Así que bueno, a partir de ahora, a trabajar. Nos vemos durante la semana. Les dejo un saludo.